2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Los bogotanos se preparan para elegir el próximo 27 de octubre al nuevo alcalde de la ciudad para el periodo 2020-2024. La izquierda y la derecha capitalinas le apuestan a las alianzas para llegar a la elección con una candidatura única, mientras surgen opciones de centro que prometen romper la polarización que protagoniza el escenario político del país. La más reciente encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría ubica a la ex senadora y candidata del Partido Verde, Claudia López, como una preferencia del 32%. Como su rival más cercano aparece el ex senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, con una intención de voto de 19%. El tercer lugar lo comparten Miguel Uribe, exfuncionario del gobierno local de turno, y el exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, con 5%. En el siguiente puesto igualan con 3% de preferencia la exconcejal y candidata del Centro Democrático, Ángela Garzón, y el petrista y aspirante del movimiento MAIS, Holman Morris. A la lista se suman Celio Nieves del Polo Democrático, Jorge Rojas de la Colombia Humana y el exviceministro Luis Ernesto Gómez del movimiento Activistas con 1% de apoyo. Hoy en Suma la Noticia entrevistamos a uno de los aspirantes a ocupar el Palacio Liévano de la capital colombiana. Así comenzamos. Y de esta manera en Suma la Noticia de NTN 24 empezamos nuestro especial con los candidatos a la alcaldía de Bogotá, por supuesto una de las ciudades más importantes de la región de América Latina. Hoy con Carlos Fernando Galán, que nos acompaña en nuestro estudio. Carlos Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Para Noticias RCN y para NTN 24 tenemos el mundo también puesto los ojos en lo que va a pasar en esta carrera de alcaldes para Bogotá. Y podría decirle que a usted lo conocen como un político de un papá asesinado, de un gran líder que podía haber sido presidente de Colombia, asesinado hace ya muchos años por el narcotráfico. Pero ¿quién es Carlos Fernando Galán? Bueno, Andrea, gracias por la invitación, por la oportunidad de poderle contar a los televidentes que nos acompañan, que viven en Bogotá, pero también muchos que tienen familiares en Bogotá y viven en diferentes partes del mundo. Yo estudié en un colegio público en Bogotá, que se llama el Pedagógico Nacional, a raíz de la muerte de mi padre, de su asesinato en el año 89, hace ya 30 años. Tuvimos que viajar por amenazas fuera del país. Terminé mis estudios de colegio en Francia, luego hice estudios de universidad en la Universidad de Georgetown en Washington, allá me gradué. Luego empecé a trabajar como periodista, fui periodista varios años, colega. Eso iba a decir, colegas. Fui corresponsal de la revista Semana en Washington, fui redactor de la revista Cambio, editor político del periódico El Tiempo. Tuve una carrera de más o menos 5 años en el periodismo cuando empecé ahí en ese momento mi carrera política. Fui elegido primero concejal de Bogotá en el año 2007, el concejal que ha habido más votado desde que hay votación de voto preferente en Bogotá. Fui además escogido como el mejor concejal por Bogotá Como Vamos en varias oportunidades. Fui candidato a la alcaldía en el 2011, tuve 13%, casi 286.000 votos en ese momento. Luego fui por las denuncias que hice del cartel de la contratación en Bogotá en el año 2010, más o menos 2009, y por el pleito que tuve con mi propio partido, en el que estaba Cambio Radical. Fui escogido en el 2011, yo denuncié a muchos miembros de Cambio Radical, revoqué 300 avales. Fui escogido por el presidente Santos como sala anticorrupción, trabajé ahí cerca de un año largo, y luego aspiré al Senado de la República, y en el Senado fue mi último cargo. Ahí trabajé básicamente temas urbanos, el tema del metro de Bogotá, de cómo crecen las ciudades, de cómo se desarrollan las ciudades, de cómo garantizamos los derechos de la ciudadanía al permitir un desarrollo adecuado, con garantía de acceso a servicios públicos. Fue el énfasis que yo hice como senador de la República, y ahora, después de 12 años de trabajar en política en Bogotá, he decidido aspirar nuevamente a la alcaldía de Bogotá. ¿Y dónde lo ubican a usted? ¿En la derecha, en la centroderecha, ahora hoy por hoy en América Latina, que si no es que la izquierda no existe? Me han invitado ¿Quién lado es y lado. usted? Exacto. Andrea, me han invitado de lado y lado a hacer alianza. ¿Y cuál camiseta lleva? ¿O es camisetero, como dicen en algunos países? Yo hice política, yo soy de pensamiento liberal, no digo partidista, sino de pensamiento ideológico liberal. Hice política en Cambio Radical porque era un partido de origen liberal. Tuve muchas diferencias, renuncié a ese partido el año pasado, diferencias por cuestionamientos que tenían varios de sus miembros.
Y tengo un pensamiento que para mí se puede caracterizar como un pensamiento de centro. Para mí es fundamental tener la capacidad de recoger cosas que proponen los diferentes sectores. Hay cosas que ha planteado la izquierda para Bogotá que fue muy importante. Por ejemplo, lo que hizo Lucho Garzón con comedores comunitarios. La política social que hizo Lucho Garzón, que inició él, es fundamental reconocerlo como el origen de la política social fuerte en Bogotá en los últimos años. También creo que hay que reconocer lo que está haciendo Peñalosa en varios temas. Por ejemplo, el esfuerzo que se está haciendo con parques en Bogotá y recuperación de esos espacios para la ciudadanía es fundamental. Lo que se está haciendo en reducción de embarazo adolescente en Bogotá con la actual alcaldía, me parece que hay que mantenerlo y continuarlo. Hay obras de infraestructura que requiere Bogotá, entonces yo lo que he buscado es tener la capacidad de reconocer lo que haya hecho izquierda, derecha y desde el centro apoyar eso para sacarlo adelante. ¿Es verdad que Bogotá es una ciudad de izquierda, Carlos Fernando? Yo creo que es una ciudad, digámoslo así, rebelde. No es una ciudad que le guste que le impongan cosas, no es una ciudad que trague entero, es una ciudad crítica, con una ciudadanía analítica que tiene la capacidad de descifrar las situaciones y que muchas veces ha buscado, digamos, tener una posición alterna, digámoslo así, a lo que ha planteado en la nación. Hemos visto como cuando en Colombia ha ganado un sector de la clase política, en Bogotá ha ganado otro. Entonces eso refleja una independencia que tiene Bogotá de electorado. Yo creo que el centro es la mayoría, eso lo demostró, por ejemplo, Sergio Fajardo en su campaña presidencial, tuvo en la primera vuelta la mayor votación y creo que el ambiente en este momento en Bogotá es a una propuesta de centro firme, con capacidad de asumir posiciones claras, concretas, contundentes, pero sin entrar en una polarización que descalifique a los diferentes sectores. Y eso es posible hoy por hoy en nuestros países y en Colombia, cuando hay una izquierda marcada y un centro marcado en temas, ya lo sabemos, la paz o cómo llevar Bogotá a ser una ciudad sostenible, o el metro, que ya vamos a ahondar en esos temas. ¿Es posible tener alguien de centro en Bogotá? Yo estoy convencido. Porque los resultados electorales en Bogotá demuestran quizás lo contrario. Yo estoy convencido que sí, y ratifico lo que mencionaba de Fajardo en su elección presidencial. Bogotá es una ciudad que ha sorprendido un poco y que ha marcado, digamos, un punto de vanguardia frente a lo que está pasando después en el país. Por ejemplo, en Bogotá fue cuando el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán marcó una tendencia muy importante en los años 80, que rompió ese bipartidismo que obligaba a decidir entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. El nuevo liberalismo logró hacerlo. También Bogotá es una ciudad donde han sido elegidos alcaldes que no tenían ningún partido político, ningún respaldo político. Ha roto, en cierta forma, unas tendencias que eventualmente se creían eran inevitables en la política colombiana. Entonces yo creo que hoy, en este momento, lo que la gente está sintiendo, y lo demuestran las encuestas que han marcado un crecimiento de mi candidatura muy marcado en los últimos mes y medio, más o menos 2 meses, y es que la gente quiere una candidatura de alguien que tenga la capacidad de superar un pleito. Es normal el debate y es sano, pero otra cosa es la descalificación, la agresión, el ataque permanente, la descalificación con adjetivos de los demás candidatos. Yo creo que la gente está cansada de eso, de decir todo lo que hizo esto es un desastre, todo lo que dice este es perfecto, y al revés. Eso no nos sirve, eso le sirve a esos candidatos que con su ego buscan lograr votos. Pero lo que le sirve a la ciudadanía es que nos dediquemos a resolver sus problemas. Entonces yo creo que la gente está viendo eso, está viendo una actitud tranquila, responsable, firme, y eso es lo que yo quiero buscar como un candidato de centro. A esta altura todo el mundo está diciendo, bueno, ¿cómo van esas alianzas? Y usted fue ayer en el Twitter, dijo que no voy a participar en ninguna alianza que busque profundizar la polarización en Bogotá. ¿A quién se refiere? Pues es que yo he oído de los dos sectores que se están configurando, la izquierda y la derecha hoy, con quien debo decir, en algunos puntos tengo coincidencias, con el Partido Verde, en otros tengo coincidencias con un sector como Miguel Uribe, en temas específicos. ¿Con el Centro Democrático tiene algunas coincidencias? Hay temas sobre la ciudad que le he oído a Ángela Garzón que me parece que tiene razón, pero les he oído a ellos una actitud también de pleito permanente, de descalificar al otro, de decir, no pueden volver a gobernar los que no sé qué, y el otro dice, están construyendo una propuesta de corrupción para mantener el poder en Bogotá. Yo creo que ninguna de esas dos cosas le sirven a la ciudad. Esta campaña debería ser una campaña constructiva, positiva, de ideas, una competencia de propuestas y de soluciones y no de agravios, no de ataques.
que logremos el voto no por atacar al otro, sino porque las propuestas de cada uno son las que más convencen. Esa es la apuesta mía y en eso me quiero diferenciar de lo que le he oído a esas dos coaliciones que se han formado, la de la izquierda y la de la derecha. Pero cuando usted ve sus números, hace los votos, suma, resta, multiplica y divide, ¿hay que hacer alianzas para llegar a ser alcalde de Bogotá? Yo creo que es importante construir una coalición fuerte, pero tiene que ser consecuente y coherente esa coalición. Entonces vamos a ver si somos consecuentes y coherentes. Política, Si usted Andrea, se ve... Pero en política una cosa importante, en política, la política no es aritmética. 1 más 1 en política no es 2. Hay alianzas que suman, hay alianzas que multiplican y hay alianzas que restan. Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Qué le sumaría a usted? Porque mire, Miguel Uribe y Ángela Garzón dijeron ya que ellos van de alianza y de ahí va a salir uno. ¿Usted estaría dispuesto a hacer una alianza con el que saliera de entre ellos dos? Pues yo por la actitud que les he visto y la posición que han asumido, me parece que sería inconsecuente. Yo respeto la candidatura de ellos, creo que tienen elementos interesantes en algunos aspectos, pero su actitud ha sido descalifiquemos todo lo que no sea nuestra Entonces, propuesta. ¿usted no se ve haciendo una alianza? No me con veo quien haciendo salga? alianza ahí, no me veo haciendo alianza en la izquierda tampoco. Yo quiero construir una propuesta de centro y quienes quieran construir una propuesta de centro están bienvenidos. ¿Usted va a tener o va a mantener su candidatura independiente hasta el final? Sí, mi candidatura es independiente por firmas. Yo apelé directamente al ciudadano, estamos recogiendo y ya vamos a terminar la recolección de firmas. Y es una forma también de garantizar que yo no voy a tener jefes políticos. Mis jefes van a ser los ciudadanos. Aunque usted no le digan un que usted partido, representa no un líder. la clase política de Colombia. Pues eso tratan de decir para descalificarme, pero yo hice parte de un partido, claro, Cambio Radical. Nunca me quedé callado frente a lo que pasaba allí. Cuestionado Yo fui el que fuertemente en denuncié. Colombia por cuestiones de corrupción. Claro, yo fui el que denuncié a Kiko Gómez, yo fui el que revoqué 300 avales, yo fui el que denuncié a Oneida Pinto, yo renuncié a ese partido, no me quedé callado. Hay personas que en la política son expertas en denunciar a los demás partidos o a personas que están en otros partidos, pero se quedan callados frente a lo que pasa en su propio partido. Yo no actúo así, me parece que eso era incoherente. Yo, estando en Cambio Radical, denuncié a quien tenía que denunciar y me salí cuando pensé que yo era una minoría dentro de ese partido frente a lo que el partido pensaba había que hacer en Colombia. Y decidí tratar de construir una nueva opción vía nuevo liberalismo. No me dieron la personería jurídica, entonces lo hicimos por firmas. Y creo que hay un ambiente significativo y creciente de apoyar esa propuesta y eso lo reflejan las encuestas. Usted va segundo en encuestas y nos está diciendo que no va en alianza y que su candidatura va independiente y solo hasta el final. Yo no descarto alianzas de centro. Si hay personas que se consideren de centro. ¿Quién podría aparecer? A ver, no, si hay personas que se consideren de centro. No quiero empezar a dar nombres porque yo creo que hay que respetar a los demás candidatos, pero me parece importante decir, quien quiera sumarse a una propuesta tranquila, propositiva, positiva, que tenga la capacidad de reconocer lo que han hecho los diferentes sectores y construir a partir de eso que han hecho, bienvenidos a una alianza. Pero no quiero construir una alianza diciendo o nos unimos o ganan los peores de un lado o del otro. Eso me parece que no construye nada para Bogotá. ¿Cómo ve usted a Claudia López? Pues yo creo que Claudia ha tenido una visibilidad muy importante porque fue precandidata presidencial, candidata a la vicepresidencia, estuvo al frente de la consulta anticorrupción de la propuesta que ella presentó al Congreso y luego a las urnas. Entonces una candidata muy visible. Le he visto una actitud, le confieso, de descalificación de los demás que me parece que no aporta. Uno no debe descalificar a los demás, creo que hay que respetar a los rivales, hay que señalar cuál es dentro de su propuesta el elemento que ella cree que la hace mejor candidata y no entrar a descalificar a los demás y atacarlos personalmente. Eso no sirve. Yo le hago un llamado y le he hecho un llamado ya varias veces para que esta sea una campaña positiva, no destructiva, ¿Usted cree que no no de sirve ataque. al final ese discurso político? Están en campaña y lo pueden usar, descalificar al otro si llegan al poder. Sí, yo la invito. Hemos escuchado a muchos candidatos usar ese discurso quizás violento. Pues yo no voy a decir que el discurso de ella sea violento, pero sí me parece que descalifica sin razón. Yo creo que Bogotá y Colombia ya está cansada de la polarización radical, de descalificar al otro. Yo creo que la ciudadanía en este momento está exigiendo y pidiendo, hombre, sean constructivos, propongan. Llevamos un pleito de muchos años a nivel nacional entre Santos y Uribe. En Bogotá llevamos un pleito permanente entre Petro y Peñalosa. Y mientras tanto la ciudadanía siente que muchas soluciones que requiere en temas como la seguridad, como la movilidad, como el acceso a la salud, a la educación, no se resuelven. Entonces yo digo, discutamos sobre soluciones para esos problemas y no nos dediquemos a atacar al otro como lo han hecho en oportunidades Claudia y también pues los de la derecha. ¿En qué coincide con ella?
Con Claudia coincido, yo creo que la importancia de la lucha contra la corrupción, me parece que eso ha sido una posición que ella ha asumido. Yo también he dado unas batallas fuertes, yo fui el primero en denunciar el carrusel de la contratación en Bogotá hace ya cerca de 10 años. También denuncié la corrupción en el volteo de tierras, en los POT, que es uno de los modelos de corrupción nuevo que hay en Colombia, y es el volteo de tierras para favorecer particulares, enriquecerse sin garantizar los derechos de la ciudadanía que va a vivir en las zonas. Hemos visto en la Sabana de Bogotá el crecimiento desbordado de algunos municipios sin garantizar acceso a servicios, a acueducto, a alcantarillado, a tratamiento de aguas, o a vías, o a educación, o a salud. Entonces, yo he denunciado esa corrupción, en eso coincido con ella, que la corrupción es uno de los retos que tiene Colombia. Yo creo que en Bogotá tenemos un daño institucional por cuenta del carrusel que todavía sufrimos, falta de confianza en la institucionalidad pública de nuestra ciudad. Entonces yo coincido con ella en eso, y he trabajado también como ella en lucha efectiva contra la corrupción, con denuncias concretas frente a las autoridades que han recibido mis denuncias. Y aparte del discurso que ya no lo ha puesto usted sobre la mesa, ¿cuáles son las profundas diferencias? ¿Cómo ven la ciudad distintos ustedes? Bueno, yo veo que Claudia, por una parte, está cayendo en esa discusión polarizante de decir los que han gobernado todo lo han hecho mal, y hay que replantear todo, en cierta forma. Entonces va a llegar a frenar muchos proyectos, es lo que he interpretado de sus declaraciones. Me parece que eso es un error. Yo creo que Bogotá necesita continuidad en algunos aspectos, corregir temas que van mal, sí, sin duda, pero también reconocer lo que va bien. Lo que pasó en Bogotá cuando fueron alcaldes Mocus, Peñalosa Mocus, y se sintió una mejoría, es que hubo continuidad en políticas que iban bien y corrección en políticas que iban mal. No podemos llegar a pensar que el nuevo alcalde tiene que frenar absolutamente todo lo del anterior. Eso nos ha pasado muchas veces y eso no le sirve a la ciudadanía. Tenemos que superar esos egos, creo yo, de pensar de que un proyecto es de Pepito Pérez, entonces por eso hay que frenarlo, o de tal otro, entonces por eso hay que mantenerlo, sino que ver qué proyecto le sirve a la gente y lo continuamos. Yo, por ejemplo, creo que hay que hacer los cables en Bogotá que no se hicieron, solamente se hizo el de Ciudad Bolívar. Creo que no hay que frenar el metro, creo que hay que mejorar Transmilenio y garantizar que Transmilenio sea un sistema eficiente y que no contamine, que sea un sistema eléctrico. Creo que hay que avanzar, digamos, en un desarrollo urbano que sea acorde con la protección del medio ambiente. Entonces yo creo que lo que va bien de Peñalosa hay que continuarlo y lo que va mal hay que corregirlo y tener la capacidad de hacerlo. Entonces yo veo que Claudia tiene una posición muy radical en contra de todo lo que se ha hecho, y creo que del otro lado ven una posición muy positiva de que todo va bien. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, un medio, de reconocer qué va mal, corregirlo, qué va bien y continuar. Carlos Fernando Galán Pachón nació en Bogotá el 4 de junio de 1977. Es el menor de los 3 hijos del reconocido político colombiano Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 por el cartel de Medellín, mientras se posicionaba como uno de los aspirantes más fuertes a ganar la presidencia del país en los 90s. La política ha estado presente en su vida desde niño, pues aunque su padre fue asesinado cuando tenía solo 12 años de edad, alcanzó a recorrer el país junto a él en giras nacionales y actos de campaña, promoviendo el nuevo liberalismo, que en la década de los 80, bajo la batuta de su mentor, surgió como una disidencia del Partido Liberal. Inició su carrera universitaria fuera de Colombia, en Estados Unidos, donde estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown e hizo una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos en el Externado de Colombia. Ejerció el periodismo trabajando como corresponsal de la revista Semana y luego trabajó en la Organización de Estados Americanos como asesor de César Gaviria cuando era secretario general. De regreso a Colombia, volvió a las salas de redacción para convertirse en editor político del reconocido diario El Tiempo, donde fue condecorado con premios nacionales por su labor periodística. A principios de 2017, la política nuevamente llegó a su vida por medio del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien le propuso ser concejal de Bogotá por el partido Cambio Radical. A finales de ese mismo año, Galán terminó siendo elegido para este cargo con 48.000 votos. Allí, junto con otros concejales, se convirtió en uno de los principales promotores de debates de control político y desde 2009 comenzó a denunciar irregularidades en la contratación pública. En su paso por Cambio Radical, fue director nacional del partido durante 4 años. Allí tuvo que lidiar con varios escándalos que llevaron a su renuncia en 2015. Galán fue además senador de la República entre los años 2014 y 2018. Allí su trabajo legislativo se enfocó en los problemas urbanos. El 23 de abril de este año, Carlos Fernando Galán lanzó formalmente su candidatura a la alcaldía de Bogotá, con la pretensión de convertirse en una opción de centro que vaya por el medio de las coaliciones de izquierda y derecha.
Me ayuda usted a entrar al siguiente tema. ¿Cómo ve la alcaldía de Peñalosa? Muy fácil es uno desde afuera mirar lo que no ha hecho uno en estos años. Sin embargo, si tuviera que hacer un diagnóstico, ¿qué dice usted de esa alcaldía? Peñalosa primero ha tenido aciertos. Ya mencionaba yo algunos: reducción de homicidios, reducción de embarazo adolescente, el esfuerzo con los parques, destrabó muchos proyectos que en Bogotá estaban trabados, que todavía tienen, digamos, un reto para concretarse. Obras de infraestructura que requiera la ciudad, vías, las entradas y salidas de Bogotá están pendientes de que concrete esas obras que ha prometido. También el metro, pues, ha avanzado en muchas etapas para que se pueda hacer el proyecto. Yo creo que hay que apoyar que se haga ese proyecto metro rápido, pero creo que ha cometido errores. La forma como Peñalosa ha planteado, por ejemplo, la discusión con la ciudadanía y con los críticos frente a temas como el ambiental, lo han llevado a que no haya un diálogo constructivo. Él planteó una posición sobre la Van der Hamen que llevó a que los expertos ambientalistas no quisieran ni siquiera sentarse a negociar o a discutir cómo se puede, digamos, hacer garantizar que se puede permitir un desarrollo urbano sostenible, que no afecte elementos fundamentales de la estructura ecológica principal de Bogotá, pero que nos permitan controlar el crecimiento de la huella urbana que tiene Bogotá, no solamente pensando en la ciudad, sino en el entorno de la sabana de Bogotá, que en cierta forma es parte de la huella urbana de Bogotá. Entonces yo creo que él se ha equivocado en eso, y eso es un reflejo un poco de una equivocación también mayor, y es el alcalde no ha tenido una actitud constructiva con sus críticos, de oír a la ciudadanía, ha tratado de imponer muchas cosas, y yo creo que un alcalde tiene que tener la capacidad de dialogar más, de oír más, de discutir más y de replantear cosas que considere estén equivocadas después de ver las inquietudes de la gente. Usted ya menciona algunas obras, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Transmilenio por la séptima en caso de que usted sea Bueno, eso alcalde? está pendiente de definirse por un fallo judicial. ¿Usted sigue en esa Yo vía? estoy de acuerdo con esa obra siempre y cuando sea con buses eléctricos y que el desarrollo de las estaciones de Transmilenio en ese corredor sea acorde con el entorno urbano. Yo no me imagino estaciones tipo las de la Caracas en la séptima. Ese diseño de la Caracas fue un diseño de hace 20 años. Yo creo que hay que replantearlo, hay que hacerlo más moderno, pero sí es fundamental mejorar el transporte público en Bogotá. Eso es fundamental, y parte de eso es la séptima, parte de eso es la 68, es hacer el metro y es hacer la Boyacá también. Tenemos que construir un sistema completo. O sea, ¿usted seguiría con todas esas obras propuestas por el alcalde Peñalosa? Sí, no estoy de acuerdo con una cosa. En el proyecto de POT que él ha presentado al Consejo Territorial de Planeación, que está en estudio en este momento, se plantean 14 troncales nuevas de Transmilenio. Yo creo que hay que hacer algunas nuevas, pero no todo debe ser Transmilenio. Yo creo que hay que apostarle a que haya varias líneas de metro. No las voy a hacer yo como alcalde, porque sería un engaño con la ciudadanía decir que como alcalde va a llegar en 4 años a hacer varias líneas, pero sí creo que hay que pensar que el proyecto de construcción de un sistema integral de transporte en Bogotá incluya varias líneas de metro, ¿Que por lo menos 4. que vayan reemplazando Transmilenio? No necesariamente. Por ejemplo, la de la Caracas debe hacerse y debe terminarse, llevarla hasta el norte, debe hacerse una segunda línea que conecte con esa que vaya al occidente, debe hacerse una por el occidente, pero yo creo que hay que construir un sistema multimodal de varios modos, de metro en los corredores de más demanda, Transmilenio en los siguientes corredores, y un sistema integrado de transporte público, SITP, buses azules, que sí funcione, que tenga buenas frecuencias, buenas rutas, buses eléctricos, cables que se conecten con el sistema. También los trenes a la región hay que concretarlos. Es el sistema completo que nos va a solucionar el problema de movilidad. No es una línea de metro, no es 14 líneas de Transmilenio, es un sistema combinado, que combine dependiendo de la demanda y de la zona. Algunos dicen que el metro por arriba no, y entonces eso sería como empezar de nuevo. ¿Metro por arriba o por abajo? El metro elevado es el que está listo para ser contratado. ¿Y usted va por esa vía? Yo creo que si lo aplazamos, perdemos varios años y perdemos eventualmente los recursos que están garantizados. Entonces yo ¿Pero porque ya está o porque le convence del todo? No, yo creo que tiene elementos que garantizan. Por ejemplo, es menos riesgoso en términos de imprevistos para Bogotá. Los suelos de Bogotá son complejos. Se podría hacer un metro subterráneo con muchos mayores riesgos para la ciudad en costos. Por ejemplo, el metro, como estaba proyectado en el estudio que hizo la alcaldía anterior, incorporaba que a partir de la calle 45 más o menos hacia el norte no se hiciera por tuneladora, sino que se hiciera con pantallas, es decir, abrir un hueco de 26 metros de profundidad a todo lo largo de la vía para después cerrarlo. Eso en Bogotá es muy complejo por los problemas que tenemos de conocimiento de redes, de suelos. Entonces yo creo que para que Bogotá arranque su red de metros,
lo ideal es que se haga este proyecto, que es el que tiene menos riesgos, según han hecho en el estudio, y luego se piensa en una segunda línea y tercera que podría ser subterránea. ¿Qué futuro tiene la Reserva Van der Hamer con usted, si llega a ser alcalde? Yo creo que hay que hacer la realidad, la Reserva Van der Hamer. La Reserva es un proyecto, en cierta forma, tiene elementos clave que hay que proteger, pero también son muchos predios que hoy son privados, que pueden volverse públicos si se hace un esfuerzo económico importante por parte de la ciudad. Entonces yo quiero trabajar en eso, en que ese proyecto original de hacer una conectividad de cerros orientales con elementos fundamentales como humedales que hay en esa zona de Bogotá y el río Bogotá se logre, se haga realidad, porque hoy es un proyecto, y eso creo que no va en contravía de hacer unos diseños aprobados por la autoridad ambiental que permitan que vías fundamentales de Bogotá, como la Boyacá, como la Aló, se hagan por esa zona, atraviesen siempre y cuando el diseño proteja los elementos fundamentales de la reserva. Hemos hablado de movilidad. Hablemos de un tema que sin duda ocupa mucho a Bogotá, a Colombia, en la región, el tema de los venezolanos. ¿Con qué propuesta o con qué ideas en su cabeza llega usted con el tratamiento de la migración venezolana, sobre todo a la capital? Bueno, primero yo creo que la actitud del alcalde Peñalosa ha sido positiva en ese aspecto, ha sido una actitud de darles la bienvenida. Venezuela está en una situación crítica, dramática por la situación política que vive, por la dictadura de Maduro. Y yo sí creo que es fundamental que Colombia y Bogotá seamos solidarios con los venezolanos, así como lo fueron ellos cuando muchos colombianos se fueron a Venezuela hace unas décadas. ¿Pero esto es sostenible? ¿En qué momento está la ciudad? Segundo, ¿Cómo lo recibiría usted con el tema de migración? Es un reto. Se habla de cerca de 300.000 venezolanos en Bogotá. Yo creo que puede haber más. Lo primero es lograr regularizar su situación en Colombia. Hay que lograr que estén regularizados, porque también eso les permitirá integrarse a la economía formal, no terminar eventualmente en situaciones de vulnerabilidad y de riesgo, como ocurre muchas veces, de que los contraten sin garantizarles sus derechos, por ejemplo, o que eventualmente sean cooptados o llevados a redes de delincuencia. Hay que evitar eso como sea. Entonces, el trabajo es regularizarlos, primero que todo. Yo creo que hay que buscar apoyo de la nación, porque sí es fundamental tener más recursos para que el distrito pueda garantizarle los derechos a esa población, sin que eso vaya en desmedro de garantizar los derechos de los bogotanos y los colombianos que están acá. Pero Bogotá tiene una particularidad, Andrea, y es que Bogotá es una ciudad que tiene un ADN de migrantes. De acuerdo. Aquí han llegado personas de todas partes de Colombia y han logrado hacer su vida y han enriquecido esta ciudad. Esta ciudad, parte de la riqueza que tiene y del potencial que tiene es por la riqueza de la población que tiene. Aquí han llegado boyacenses, cundinamarqueses, costeños, del Caribe, del Pacífico, de la Amazonía, en fin, de todas las regiones. Entonces yo creo que tenemos que apelar a ese ADN receptor de migrantes que nos ha permitido darle oportunidades a ellos. Yo creo que si uno pregunta aquí en el set de NTN, a los que trabajan, la mayoría tienen una familia que viene de otra región del país. Entonces, apelemos a eso para ser receptores de los hermanos venezolanos, para integrarlos a la economía, pero eso requiere apoyo de la nación e inclusive de organismos multilaterales. Yo creo que el apoyo internacional, porque esa es tal vez la migración más grave que está ocurriendo en el mundo en este momento, sumada hoy a otras del Medio Oriente, entonces tenemos que buscar apoyo internacional. Pero eso se puede caer en palabras, Carlos Fernando, cuando uno dice, bueno, es que hay que recibir, hay que abrir las puertas. En la práctica, una ciudad como Bogotá, que recibe a gente de otras regiones, de otros países además, ¿qué tan viable es realmente que pueda seguir abriendo sus puertas? Porque empiezan los cuestionamientos de seguridad, de mendicidad, de los mismos colombianos diciendo, y yo no tengo trabajo, y yo tampoco tengo salud. Sí. Entonces, en la práctica, ¿qué tanto aguanta una ciudad como Bogotá, una migración como esta? No, es un reto inmenso, no vamos a decir que no. Y hay que reconocer que la actual administración logró reducir el índice de pobreza multidimensional, a pesar de estar en una situación de recepción de migrantes de la envergadura que es el caso de los venezolanos. Entonces, hasta ahora hemos logrado, digamos, recibirlos sin tener una situación grave. Hay retos importantes. Yo creo que el tema de la seguridad no hay que estigmatizarlos tampoco. Yo hablaba con las cifras, con las personas que tienen las cifras oficiales, y el índice, digamos, no es representativo. Uno no puede decir los venezolanos son los que están actuando. Los que han aumentado la inseguridad en la capital. No, por cuenta de los venezolanos. Hay un problema de inseguridad en general en Bogotá. Y hay un tema de hurtos a personas grave. Que ha subido que ha llevado unos números a que en Bogotá el año pasado hubo
4.000 hurtos a personas denunciados, lo cual realmente la cifra real puede llevar a más de 300.000. Entonces, yo creo que no hay que estigmatizarlos. La clave es que tengamos la capacidad de irlos integrando a la economía. No todos se van a quedar acá. Muchos terminan yéndose a otras ciudades del país o inclusive a Ecuador o a Perú. Pero Bogotá debe tener, digamos, una política receptora pidiéndole a la nación que nos apoye en ese sentido, que nos apoye con recursos, porque esto vale mucha plata. Yo le he oído al ministro Carrasquilla hablar de cifras de 5 billones de pesos para la nación. Yo creo que Bogotá debe recibir la mayoría de eso, un porcentaje importante, teniendo en cuenta el número de venezolanos que están llegando a Bogotá. Usted califica a Maduro como un dictador, lo escuchaba antes. ¿Usted se sienta firme en decir que la única salida de esto es que Maduro salga del poder? Pues yo creo que es evidente. En Venezuela no hay separación de poderes, hay persecución a la oposición, hay violación de derechos humanos constante por parte del régimen. Es evidente que ahí no hay una democracia. No mediante funciona una negociación, democracia. sentados a conversar. Pues yo creo que hay que buscar que se evite un derrame de sangre mayor al que ya hemos visto, porque hemos visto ya violencia en Venezuela. Hay que buscar una fórmula diplomática y presión diplomática, pero sí hay que buscar que haya una salida que restablezca la democracia en Venezuela, porque hoy no hay democracia en Venezuela, evidentemente. El sucesor del alcalde Enrique Peñalosa enfrentará el desafío de dar continuidad a las políticas de la actual administración o hacer borrón y cuenta nueva. Si bien los indicadores recientes muestran algunos progresos en materia de seguridad y movilidad, aún hay un largo camino por recorrer para ofrecer una solución estructural a los problemas que más preocupan a los bogotanos. Según un informe del Ministerio de Defensa, entre el 1 de enero y el 6 de junio de 2019, los homicidios en la capital colombiana registraron una disminución del 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La cifra bajó de 461 casos a 422. El hurto a residencias descendió 22% y el hurto de automóviles bajó 12%. Sin embargo, la extorsión aumentó 25% y el hurto a personas registró un incremento de 20%. Cifras del distrito indican que entre enero y junio del presente año se robaron en Bogotá 27.628 teléfonos celulares. Aunque esta estadística muestra una disminución del 14% con respecto a 2018, en promedio se roban diariamente 264 dispositivos móviles en la ciudad. El balance de Medicina Legal sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes es preocupante. Bogotá ocupa el tercer lugar en el país con una tasa de 174 casos por cada 100.000 habitantes, superada solo por los departamentos de Casanare y Meta. Mejorar la movilidad en Bogotá será otro de los grandes desafíos para el próximo alcalde. Según el índice de tráfico TomTom 2018, la capital colombiana es la segunda ciudad más congestionada del mundo, entre las 403 ciudades evaluadas en 56 países, superada solo por Bombay en la India. El proyecto del Metro de Bogotá ha sido bandera de al menos 5 administraciones. La ejecución de la gran obra de infraestructura que promete ser la solución para la movilidad de la ciudad quedará en manos del nuevo alcalde. De mantenerse el actual cronograma, la primera fase del metro entraría en operaciones entre 2025 y 2026. Mientras tanto, la alternativa sigue siendo el Transmilenio. Recientemente entraron en circulación 336 unidades de un plan que contempla la incorporación de un total de 1.441. El proyecto para mejorar la movilidad también contempla mejoras ambientales. El Transmilenio genera actualmente 1,8% de emisiones contaminantes de la ciudad y con la incorporación de las nuevas unidades eléctricas se estima bajar esta cuota a 0,3%. Otros temas que preocupan a la ciudad y al país fue el fallo de la Corte Constitucional frente al tema de la dosis mínima. Y hay un debate que lo hicimos aquí en un Suma la Noticia de la semana pasada, de un proyecto de prohibir a los fumadores en los parques de Bogotá. Entonces uno decía, bueno, eso no es incoherente mientras la gente sí tiene y puede tener acceso a tomar o a su dosis mínima en los espacios públicos en Bogotá, en la capital, querer sacar a los fumadores. ¿Usted cómo ve ese proyecto que se está impulsando en el Consejo? Varias cosas. Uno, el fallo de la Corte que me sorprendió y que no compartí inicialmente, es un fallo que dice que no se puede hacer una prohibición general en el país de consumo en espacio público. Yo no comparto esa visión, pero el fallo abre una puerta, al parecer, y es que le da la autoridad o la potestad a las autoridades locales de hacer restricciones específicas. Entonces, eso le da la posibilidad a Bogotá, bien sea a través del Consejo de Bogotá o la alcaldía misma, de tomar decisiones con base en ese fallo, de decir, ok, no vamos a hacer una prohibición general en el espacio público de Bogotá, pero yo sí creo que por lo menos los parques del distrito
y el entorno escolar, no solamente el colegio, sino alrededor del colegio y los corredores que llevan a los niños a los colegios, debe y se puede prohibir el consumo de drogas. No porque esto me lleve a mí a tener una política en temas de drogas que sea simplemente persigamos al que consume, porque yo creo que esa política no es efectiva, sino que al generar la posibilidad de que haya consumo en esos espacios públicos, le estamos abonando el terreno a los jíbaros, a los vendedores de droga para que puedan eventualmente llegar a los jóvenes, a los niños más fácil. Entonces es simplemente una estrategia, creo yo, que debe ser más inteligente de buscar hacer un tratamiento ¿Pero a no las se iría personas en contra que son del adictas. fallo, Carlos Fernando? Yo creo que no, porque el fallo dice no se puede hacer una prohibición general, pero dice que las autoridades locales pueden hacer restricciones específicas. Entonces, específicas es que colegios y sus entornos y parques. Y eso creo que es un avance en la protección a los jóvenes y a los niños para que puedan estar en un ambiente sano, y también es un obstáculo a los delincuentes que buscan venderle droga a los niños. ¿Droga, alcohol y tabaco? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que buscar que no se le pueda vender droga a menores de edad, ni alcohol, ni tabaco. O sea, yo creo que eso sí hay que garantizar que eso no sucede en esos entornos y en general, digamos, pero la clave está atacar esos entornos donde tenemos que buscar que sean entornos sanos y seguros para los jóvenes. Y decirle a esa gente, en este parque no se puede fumar, en ese parque no se puede beber, y sacarlos del parque. Pues hay que buscar fórmulas, digámoslo así, que no afecten a las personas que están usando el parque. Es que yo sí me pongo a pensar, yo tengo una niña de 5 años que le gusta ir a los parques de Bogotá. Y entonces uno dice, ¿cómo hace uno con un niño de 5 años o una niña y que al lado estén fumando marihuana o consumiendo droga o consumiendo alcohol? O sea, eso no me parece que sea un entorno para ese tipo de consumos. Me parece que hay que proteger esos espacios para que sean de las familias y de los niños. Esto también fue criticado por el mismo gobierno del presidente Duque, y de ahí sale, y lo meto en política colombiana, a decir que el gobierno del presidente Duque pues no ha tenido como un eje de gobierno. Nos acordamos, no sé, quizás en el de Álvaro Uribe el tema de seguridad, en el del presidente Santos el tema de la paz, y algunos dicen que el presidente Duque está como solo, sin una vía. ¿Usted cómo ve el gobierno del presidente Duque? Pues ¿Lo ve gobernando solo? Tiene dificultades, sin lugar a dudas, ha tenido dificultades para sacar adelante sus proyectos, y creo que ha tenido dificultades para mencionar lo que Andrea decía, y es una prioridad clara para el país. Yo creo que... ¿Cuál es? ¿Usted la ve? No, yo creo que él ha planteado temas que son importantes e interesantes. Él ha planteado el tema, por ejemplo, de oportunidades, ha planteado el tema de la economía naranja, que es una oportunidad para Bogotá en particular, por ejemplo, porque Bogotá tiene un potencial grandísimo en industrias creativas, pero creo que la ciudadanía todavía no entiende cuál es la apuesta fundamental de su gobierno. Y yo la verdad pensé que íbamos a pasar la página con el tema del conflicto y a mirar hacia adelante. Yo creo que eso era fundamental. Yo en el tema del acuerdo de paz, yo apoyé el acuerdo de paz, pero dije e insistí en el Congreso que había que garantizar que aquel que incumpliera perdiera todos los beneficios, y que aquel que cumpliera con el acuerdo de paz tuviera todas las garantías. Entonces yo, por ejemplo, no conozco, digamos, los detalles de las pruebas del caso Santrich, pero yo creo que si una persona, como al parecer ocurrió en el caso Santrich, incumplió lo del acuerdo, pues debe perder los beneficios, y debe estar claro. Y eso es lo que nos va a garantizar que el acuerdo de paz es respetado y tiene legitimidad. Que si alguien incumple, pierde los beneficios; si alguien cumple, garantías totales. Entonces yo pensé que con esa política y esa visión, este gobierno iba a poder mirar para adelante, pero lo veo enfrascado en unas discusiones que realmente me parece que nos mantienen atados a un pasado que deberíamos superar. Pero el gobierno dice que se pueden reformar y que todavía se puede hacer cosas mejores en términos, por ejemplo, de la Justicia Especial para la Paz. Hay un referéndum de víctimas que sale a decir que hay que terminar con la JEP y una sola corte. Y el gobierno dice, nosotros no queremos hacer trizas del proceso de paz, pero hay cosas que se pueden mejorar. ¿Usted ve que este gobierno todavía se empeña en acabar con ese proceso de paz, en decir no ha servido para nada? Yo no sé si acabarlo, pero yo sí creo que es un error estratégico para el país quedarse enfrascado en esas discusiones. ¿Usted cree que el presidente Duque debería pasar la página? Hace un mes, sí. Yo hagamos con lo que hay. Con el exalcalde de Barcelona, Joan Clos, que tuve la oportunidad de conocer aquí en Bogotá, que fue alcalde de Barcelona durante un periodo importante y fue director de ONU Habitat. Y fue muy interesante cuando me preguntó por la situación del país y le dije la discusión que había en ese momento, además sobre las objeciones de la JEP y lo que estaba pasando. Y él mismo me dijo,
ustedes no pueden perder una oportunidad de pasar la página de ese conflicto, tienen que pasar la página. Y hay un potencial inmenso que tiene Colombia a nivel internacional y en particular Bogotá, porque las regiones hoy día en el mundo las que compiten casi que no son los países, sino las ciudades y las regiones. Entonces él me dijo, Bogotá tiene un potencial inmenso a nivel internacional, no se queden enfrascados en discusiones, superen eso. Claro que un acuerdo de paz tiene problemas, claro que hay cosas que a uno no le gustan, pero también hay un potencial y unas oportunidades que se generan si superamos esos conflictos que son fundamentales para el país. Entonces yo planteé eso y como candidato a la alcaldía y alcalde buscaré que Bogotá desarrolle ese potencial que tiene y no se quede enfrascada en eso. Garanticemos los derechos de las personas que fueron víctimas del conflicto, que fueron, digamos, atacados por estos actores armados. También démosle garantías a los que han cumplido el acuerdo de paz y caigámosle con todo el peso de la ley a los que han incumplido, pero miremos para adelante. ¿Cómo sería su relación con el gobierno en caso de llegar a la alcaldía? Bueno, yo tuve una relación constructiva y positiva con el senador Iván Duque, cuando fui senador también. Fuimos compañeros y compartimos en varias ocasiones debates que hicimos juntos, proyectos de ley que hicimos juntos y que presentamos y discutimos juntos en el Congreso. Entonces yo quiero tener una actitud constructiva con el gobierno. Yo estoy convencido de que podemos tener un diálogo que le sirva a Bogotá, que le garantice a la ciudad, por ejemplo, los recursos que se requieren para proyectos fundamentales, que en el tema de seguridad yo voy a tener un liderazgo como alcalde muy fuerte para que esta ciudad recupere la seguridad y se sienta nuevamente un esfuerzo de reducción de delitos que afectan al ciudadano en el transporte público, en las calles, y eso requiere un trabajo en equipo con el gobierno nacional. Entonces yo estoy listo a trabajar con el ministro de Defensa, con el gobierno nacional, con el presidente Duque. No tendré ningún problema y no voy a poner, digamos, discusiones que haya habido diferencias en el pasado por encima de los intereses que van a ser de Bogotá. La gente de Bogotá no le importa si el alcalde tiene o no diferencias por algo que ocurrió hace 7 años con el gobierno nacional, sino si se puede poner de acuerdo en resolver el problema de seguridad y va a trabajar en llave, y yo voy a trabajar en llave con Duque. Hemos hablado de cosas que ya existen, que hay, de proyectos que usted continuaría, que cuestionaría. ¿Con qué propuesta llega Carlos Fernando Galán a la alcaldía de Bogotá? ¿Qué lo hace diferente? Bueno, yo tengo muchos proyectos en muchos temas y prioridades fundamentales como la seguridad, como mejorar la movilidad. Bueno, así como hablábamos que el presidente Iván Duque no le ve usted con una visión de gobierno, ¿cuál sería la suya? Hay que dar un salto en Bogotá a una ciudad que tiene un potencial inmenso de ser una ciudad competitiva, moderna e innovadora. Para eso quiero trabajar. Muchas veces se habla de los temas fundamentales como seguridad, como movilidad, pero no se habla de un tema que para mí será fundamental, y es cómo logramos que esta ciudad genere oportunidades de empleo y de empleo en una economía que sea moderna, innovadora, que tenga la capacidad de competir con otras ciudades del mundo en esa economía, digamos, de tecnología, vinculada a la tecnología. Yo le voy a apostar a eso. Y eso requiere un trabajo importante en el sistema educativo, que es un sistema educativo pensado desde ese punto de vista, en que haya una conexión del Estado, el distrito, con las universidades. Bogotá es una ciudad de universidades, de formación, de educación, de conocimiento, pero eso no se conecta bien con la economía. El Estado es el que tiene que jugar un rol articulador, entonces yo le quiero apostar a eso para generarle oportunidades a la gente, porque el objetivo mío es que el distrito, el gobierno distrital, siempre en todas sus políticas piense en la gente, no en si es una apuesta de Pepito, de Juan, si es el alcalde, si es el gobernador, si es el presidente que propuso eso, sino si le sirve realmente a la gente. Entonces yo quiero trabajar por eso y la diferenciación para mí pues va a ser en el tono, en construir con todos, pero también una apuesta porque esta sea una ciudad competitiva y de oportunidades para la gente. Temas de sostenibilidad, me quedan muy pocos minutos. Cuando hablamos de calidad del aire, el alcalde actual habló de un pico y placa unos fines de semana porque la calidad del aire estaba preocupante en la ciudad de Bogotá. ¿Qué plantea usted frente a eso? Porque eso es algo que se les viene a todas las ciudades encima y hay unos que van pues más a la vanguardia que Bogotá, que apenas está como empezando a decir, hay problemas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Bogotá tiene que, primero, resolver el problema del Transmilenio y en eso se está avanzando ya. Pero tenemos que garantizar, y mi propuesta es que si yo soy alcalde, las nuevas troncales de Transmilenio que se hagan serán eléctricas y los buses del SITP nuevos que se contraten en mi gobierno serán eléctricos. Busquemos que avanzar en una movilidad eléctrica. Segundo, yo me he propuesto sembrar 1 millón de árboles como alcalde de Bogotá en el próximo periodo. Eso incluye sembrar árboles en la reserva Van der Hamen, en los corredores, digamos, hídricos que tiene Bogotá, en los ríos,
y también en los cerros orientales, y hacer un esfuerzo adicional en algunos corredores verdes que podemos hacer en vías. Hay muchas vías de Bogotá que tienen volardos para impedir que se suban los carros al andén. Podríamos más bien sembrar árboles para generar un corredor ambiental que cumpla la función de impedir que la gente se suba con el carro al andén, pero también mejorar mucho la calidad del aire. Un árbol, en promedio, depende de la especie, puede llegar a capturar cerca de 1 tonelada de CO2 en 40 años de vida. Entonces, mejorando el arbolado urbano en Bogotá, podemos mejorar la calidad del aire. Pero hay que hacer otro esfuerzo, que eso es con la nación, y es lo que tiene que ver con los vehículos de carga, que son los que más contaminan realmente. Volquetas y carga son responsables de un 40% de las emisiones móviles en Bogotá. Entonces, eso ya depende más de cómo logramos con la nación renovar flota, chatarrizar vehículos que no deberían estar transitando y generar incentivos para que entren vehículos nuevos que contaminen muchísimo menos. Está Bogotá trazado en temas de movilidad, pero me refiero en aplicaciones al tema, por ejemplo, de Uber, Cabify, que siguen siendo ilegal y que en otros países ha ayudado más bien al tema de la movilidad. Sí. ¿Qué haría usted? ¿Cómo va a llegar usted a proponer eso o a lidiar con eso que existe en Bogotá, sí, pero sigue siendo ilegal? He hablado con muchos taxistas y usuarios de Uber, por ejemplo. ¿Usted está de acuerdo con ese tipo de aplicaciones? Hay un desequilibrio, Andrea, hay un desequilibrio porque es que el taxi tiene que, primero, unas reglas que el del Uber no tiene que cumplir. Tiene que pagar el cupo, tiene unos seguros que garantizar, tiene una serie de cosas que generan un desequilibrio. Entonces yo lo que creo es que es un error luchar con las plataformas, lo que hay que hacer es reglamentarlas. Y una fórmula que puede llevarnos a construir una propuesta integral para la movilidad que los incluya a los dos, es una fórmula que han utilizado en países como México, en Francia lo estaban contemplando, y es que se cree primero unas reglas para esos vehículos que utilizan las plataformas, pero también un fondo de compensación para los taxistas, porque los taxistas pagaron un cupo que puede llegar a más de 100 millones de pesos en Bogotá. Pero no lo ven como dos cosas diferentes, Carlos Fernando. Una cosa es el taxismo y otra cosa es una aplicación donde nadie es dueño de un carro. No se ha tratado, o la visión no ha llegado a entender que resultan siendo dos cosas distintas. Lo que pasa es que es un servicio público individual el que prestan los taxistas, y en cierta forma es lo mismo lo que termina siendo Uber o las otras aplicaciones. Didi que va a entrar a Bogotá. Entonces, termina siendo un servicio similar, es un transporte individual en un vehículo. Entonces, la ley en Colombia dice que para poderlo hacer se requiere unas reglas, cumplir unas reglas que garanticen la seguridad del pasajero, que garanticen una serie de cosas, digamos, con la ciudad. Entonces, eso lo cumplen los taxistas, los otros no. Entonces, yo entiendo que hay unas críticas al servicio de sectores de los taxis que han llevado a que sea muy atractivo el Uber, ¿no? Pero yo sí creo que hay que buscar una reglamentación que permita que exista Uber, que funcione Uber, pero que también sea con unas reglas que no lleven a hacer un desequilibrio en el sector del transporte público individual. Con esto hay quienes dicen que Claudia López no tiene con qué pelear la alcaldía, es decir, que se va sola, que ella va a barrer en la alcaldía para Bogotá. ¿Usted por qué cree que sí le puede hacer esa pelea? Pues yo creo que primero la gente no quiere un discurso que polarice, agresivo, como el que he oído en el sector que ella está liderando. La gente quiere un discurso más constructivo, y las encuestas lo están reflejando. Para citar simplemente la del Centro Nacional de Consultoría, en abril ella tenía una ventaja sobre mi candidatura de 38 puntos. Tenía 47, yo 9. En cuestión de 2 meses me lancé y la ventaja se redujo de 38 a 13. Ella está en 32 y en 19. Dicen que lo importante en las encuestas son las tendencias. Entonces yo creo que eso refleja que la competencia no va a ser fácil. Para mí siempre será respetuosa la competencia, pero va a ser por lograr, digamos, conseguir la mayor cantidad de apoyos, para mí, sobre la base de una propuesta positiva, esperanzadora para la ciudad. Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá, el primer candidato aquí en NTN 24 en Suma la Noticia, también para Noticias RCN. Un gusto haberlo tenido, muy amable. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.